Bueno, como había mencionado en la clase, en el tiempo anterior que tiene aquí la iglesia para estudiar las Escrituras, estamos en la asamblea donde ofrecemos el culto que Dios enseña, que Dios autoriza según el Nuevo Testamento por parte de las iglesias del Señor. Hemos llegado al tiempo, pues, en esta asamblea del sermón. Fíjense, las dos últimas lecciones que presenté, las anteriores, mejor dicho, en la primera estudiamos acerca de María. Y allí yo procuré acentuar, hacer énfasis, de que fue un gran reto para María la llegada de Jesús a su vida en la forma, obviamente, como llegó Jesús a la vida de María, que su llegada fue una forma única, excepcional, extraordinaria, irrepetible, inigualable, porque vino a ella el mismísimo Hijo de Dios. Pero también allí hablé de cómo cómo influyó la llegada de Jesús a la vida de ella, de tal manera que ella se sintió motivada, se sintió alentada, se sintió animada para ofrecer alabanza al Eterno y recordar sus grandezas y sus promesas y su gracia y su misericordia. La siguiente mujer que estudiamos fue de aquella que se identificó en la Biblia como la mujer adúltera. Y yo enfaticé, acentué su tragedia, su miseria. Ella estaba ahí, podemos decir, como se usa en lenguaje común, pues ella tocó fondo, ¿verdad? Por su pecado. Ella estaba ahí en su tragedia, descubierta en ese pecado, llena de vergüenza allí. Pero a pesar de ello, vimos que llegó Jesús a su vida y con su justicia, su santidad, su gracia, su benevolencia, su bondad, su indulgencia, su amor, su compasión, le dio a la mujer una oportunidad para empezar de nuevo cuando le dijo: mujer, vete y no peques más. Entonces vimos allí cómo Jesús influyó positivamente en la vida de estas personas, de estas mujeres, aunque la serie habla de varios personajes. En esta serie yo hablo también, no solo de mujeres, ¿verdad? Hablo también de Pedro, de Pablo, de Mateo. Tal vez en otro momento podamos estudiar y conocer cómo Jesús afectó, influyó, cómo Jesús, hermanos y amigos, fue una influencia, una bendición para ellos. Y ese ha sido el propósito de estas lecciones. Que Jesús sea eso para ustedes y para mí, para todos, una bendición en nuestras vidas. Y que eso nos motive, como María, a alabarle. Como a la mujer adúltera, saber que si he pecado, pero me arrepiento y confieso mi pecado como cristiano, Él me perdonará porque es grande en misericordia y me dará una nueva oportunidad para comenzar otra vez. Ese es el Señor. Estamos conociendo ese aspecto del carácter y la personalidad de Jesús. Hoy en la lección de hoy no es la excepción. Vamos a conocer acerca de la mujer pecadora. Vayamos a Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Vamos a leer para luego pasar a las notas de mi lección. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Porque otra vez seguimos con el mismo propósito, el mismo fin. Estas lecciones yo he procurado es describir a estas personas comunes como nosotros, personas que pues han tenido vidas y situaciones, circunstancias que tal vez algunos de nosotros hemos tenido, personas que tal vez han sido
juzgadas mal, o injustamente, mejor dicho, esa sería la expresión correcta, juzgada injustamente, como hicieron con la mujer adúltera, pero Jesús, su justicia fue recta y ayudó a esta mujer. Así también el Señor para con nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 7, del 36 al 50. Leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hablo así porque me imagino al fariseo pensando de esa manera, así con menosprecio, ¿verdad? Con orgullo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Fue propio el cántico que escogió Jonathan acerca del amor al Señor, como respuesta a su gracia. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, Simón, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. En primer lugar, vamos a considerar acerca de esta mujer. Según Lucas, un judío fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Sabiéndolo cierta mujer, esta decidió, ella tomó esa decisión de ir a la casa del fariseo con el propósito de ver a Jesús. Esa fue su intención, era su decisión, eso, quería ver a Jesús. Esa fue su proposición. Pero ¿quién era esta mujer que había tomado esta decisión de ir a encontrarse con Cristo? ¿Quién era ella? Ella era una mujer de la ciudad. Se describe como una pecadora. Muy probablemente la frase, probablemente digo, con la que se describe esta mujer, signifique que tenía cierta vida pública. Una clase de vida, hermanos, como para acentuar su condición pecaminosa. Por eso fue llamada pecadora. En otras palabras, una mujer de mala fama. De hecho, el mismo Simón, ¿sí?, la consideraba tan impura, tan inmunda,
como para no permitir ser tocado por ella. Así de escrupulosos y recelosos eran estos religiosos. Él pensaba que se iba a contaminar. Es así pues que esta mujer podría, escuchen bien, esta mujer podría ser considerada como presunta prostituta. Es lo que yo presumo, que ella era una prostituta. Entonces, y partiendo de esta conjetura, partiendo de esta premisa, que esta mujer era de esta clase, y leemos en las Escrituras que también tanto los publicanos como las prostitutas venían al Señor, pregunto, ¿será que es posible poner en nuestra mente la clase de vida que llevaba esta mujer? Esto es importante porque yo deseo, como en los casos anteriores, particularmente de la mujer adúltera, ver la tragedia de la persona. Ver la tragedia en la condición que está y cómo Jesús hace un cambio radical, hace un bien, es una bendición para estas personas. Para que tal vez cualquiera de nosotros nos identifiquemos con ellos, que estamos en una situación tal vez similar o parecida, o peor. Y cuando llega Jesús, influye para bien en nuestras vidas. Claro, decidiéndolo, buscarlo, porque esta mujer decidió buscar a Jesús en este caso. Miren, no creo que podamos llegar a saber con certeza lo que motivó a esta mujer a ser prostituta. No podemos saberlo con certeza. Lo que sí podemos considerar es la vida que a esta mujer le tocó llevar en esta sociedad religiosa. Pensemos lo siguiente, fíjense. Tal vez esta decisión no fue del todo deseada y voluntaria. Es decir, que en la vida de ella se dieron circunstancias que la obligaron y la orillaron a tomar este camino para ganarse la vida. Trato de imaginar lo que ella tuvo que vivir ante las personas de su alrededor. Las miradas y actitudes de desprecio. El que la considerasen una mujer inmunda, vil e impura. Estoy convencido de que ella era muy consciente de su vida pecaminosa, de no ser indiferente ni indolente a sus hechos impíos. Y lo digo por sus acciones cuando llegó a estar delante de Jesús. En segundo lugar, el encuentro de ella con el Señor, su encuentro. Cuando ella llega, como está ahí en la imagen, representa esa llegada de ella al Señor. Y la llegada de Él, obviamente, también a la vida de ella. Miren, de alguna forma u otra, esta mujer llegó a saber que Jesús estaba en casa de Simón. Seguramente ella supo que Él recibía a los pecadores con misericordia y bondad y a la vez confería el perdón divino sobre ellos como lo hizo con el paralítico. Tal vez ella escuchó y guardó en su corazón lo que el salmista dice en el Salmo 103, versículo del 8 al 10. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. ¿Se imaginan? Ella tenía el deseo en su corazón de ser perdonada y sabiendo lo que podía recibir de Jesús. Entonces, esto fue suficiente razón para motivarse e ir a encontrarse personalmente con Cristo. Lo que ella supo, Él hace, provocó en esta mujer un deseo profundo de buscarle. Hermanos, ella necesitaba estar ante el Salvador. Es así pues que esta mujer llega a la casa de Simón. Tal vez ella fue vista y tratada en la forma que el fariseo pensaba de ella, como mujer impura. Pero sin importar la vergüenza
y lo que pensasen de ella, la mujer fue a encontrarse con el Salvador. Ese era su anhelo. Ahora bien, perdón, esta mujer, hermanos, no llegó con sus manos vacías, sino con un perfume costoso para dedicárselo enteramente al Señor. Escuchen esto. Ella no solo traía tal perfume como ofrenda para el Mesías, sino también y mucho más su corazón contristado. Aunque ella llegó y nada dijo, sus lágrimas lo decían todo. Ella anhelaba el perdón del Señor. Esta actitud de humildad, humillación y tristeza nos recuerdan al rey David cuando escribió lo siguiente por causa de su gran pecado. Dijo David: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones día y noche y me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado, Señor, que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, Señor. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmo 51. Ahora bien, esta mujer hizo lo que los esclavos domésticos más bajos hacían cuando un digno anfitrión visitaba las casas de sus amos. Sin embargo, ella hizo más, pues llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba esta mujer, escuchen, delante de todos, de besarle los pies y de ungirle con perfume. En otras palabras, hermanos, hermanas, ella estaba allí diciéndole a Jesús: Señor, aquí está tu esclava, dignificándote, humillada y rendida a tus pies. No obstante, y como es común en el hombre, el fariseo no vio su quebrantamiento, sino que continuó viendo su culpa, su vileza, su inmundicia, su pecado. Él, el hombre. En cambio Jesús, lleno de gracia, misericordia y bondad, permitió que ella se le acercase, lo tocase y así recibir de él lo que ella anhelaba en su corazón, el perdón divino. Porque Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente la intención del corazón de esta mujer. En ese sentido, hermanos, fíjense, en ese sentido trato de imaginar cómo sería la oración de esta mujer en silencio en su mente, y vienen a mi mente las palabras del publicano. ¿Qué dijo el publicano? Señor,
ten misericordia de mí, sé propicio a mí, perdona mi pecado. Con el acto de ella, me hace pensar ella que tal vez esta haya sido su oración. Es así pues que Jesús le hace ver a Simón que a pesar de que ella era pecadora y tenida, considerada por él como lo peor, ella trató a Jesús con la dignidad, el honor y la honra que merece. A pesar de sus malos hechos, de la vergüenza pública, de su mala fama, ella tuvo la actitud correcta y agradable al Señor para recibir por misericordia y gracia su perdón. Es decir, ella tuvo fe en el Mesías. Tuvo la confianza de que Jesús podía perdonarle sus pecados. Entonces, y estando ella a los pies del Señor, estando ella allí, postrada, humillada ante Él, humilde, llorando, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Finalmente, lo que resultó, lo que derivó en la mujer por haber recibido el perdón del Señor, el efecto, pues, ¿verdad? Lo que implicó en ella, lo que resultó en ella. Escuchen, cuando Jesús se dirige a Simón, quiso enseñarle que la mujer amaría mucho como resultado del perdón de sus muchas culpas. Que el perdón recibido por haber reconocido sus muchos pecados, la impulsaría, la motivaría a ella a amar mucho y acompañada, sin duda alguna, de una profunda gratitud al Altísimo. De hecho, ya Jesús había ilustrado este principio cuando le preguntó al fariseo, ¿cuál de los dos deudores amaría más? A lo cual respondió Simón, ¿a quién perdonó más? Por otro lado, la mujer fue despedida por Jesús, no solo habiendo recibido su perdón, sino también la paz que resulta de ese perdón. Ahora su alma podía estar en tranquilidad y en reposo. Sus culpas habían sido remitidas, su deuda había sido cancelada. La misericordia del Señor expresada aquí fue más abundante que los muchos pecados de esta mujer. ¿Vieron eso? Así como Saulo de Tarso, quien se consideró a sí mismo el peor de todos los pecadores. Pero la gracia, el amor, la misericordia, la indulgencia del Señor fue aún mayor en Cristo Jesús por el Evangelio. Aquí igual, los pecados de esa mujer no fueron mayor que la indulgencia, la compasión y la misericordia del Señor. Escuchen esto, me gusta este enunciado que tengo aquí. Si alguno pensaba, escuchen, si alguno pensaba que Jesús no podía perdonar los tales y muchos pecados de esta mujer, el Señor Jesús con esta mujer demuestra que se equivoca. Él puede perdonar cualquier pecado. Entonces, y a pesar de que algunos mostrasen cierto escepticismo, recelo y duda a lo que Jesús pudiese hacer, y en particular a esta mujer, Él le dijo a ella delante de todos, tu fe te ha salvado, ve en paz. Finalmente, ¿qué aplicación podemos tomar de este encuentro de esta mujer con el Señor? Fíjense,
Si algunos de los que están aquí o de los que nos ven por las redes sociales no es cristiano y crees que el Señor no puede perdonar tus muchos pecados, te equivocas. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Inclusive cuando los hombres te consideren muy impuro y corrupto e imposibilitado de recibir la justificación o la remisión de tus culpas. El Señor puede perdonar cualquier pecado. ¿Qué debe hacer el que no es cristiano? ¿Qué le toca hacer al que no ha sido justificado? Sus pecados no han sido remitidos por el Señor. Obviamente, hoy en día nadie puede tener un encuentro, podemos decir, personal, así como lo que tuvo esta mujer con el Señor, para recibir personal y directamente de su boca el perdón de pecados. ¿Qué debe hacer el que no es cristiano? Debe escuchar el Evangelio. El Evangelio puro, no los falsos evangelios. No el Evangelio de la prosperidad, no el Evangelio social, no el Evangelio pare de sufrir. Esos evangelios no. El Evangelio bíblico. Creer de todo corazón en el Evangelio. Debe arrepentirse de sus pecados pasados. Debe confesar su fe en Jesús como el Hijo de Dios y debe bautizarse en agua para la remisión de pecados. Este es el plan bíblico de salvación. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. Es la forma, es la manera en que el pecador, al igual que esta mujer, puede recibir la remisión de sus pecados, la cancelación de sus deudas, el perdón de sus pecados. Esta es la manera. No es solo creyendo en Jesús, como enseña el calvinismo, o como enseña la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Cree y haz una oración y por medio de la oración, listo, al decir amén, Dios te dará el perdón de tus pecados. Tampoco. Es según lo que enseña el Nuevo Testamento, el plan de salvación bíblico. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Por otro lado, si eres cristiano, has cometido pecado y crees que el Señor no puede perdonar tus muchos pecados, también te equivocas. El Señor, como dice Juan, es fiel y justo para perdonarte si confiesas tus pecados a Él y en oración pides perdón. De hecho, puede ser que algunos hermanos sean escrupulosos en solo y únicamente fijarse en las faltas sin ver también el arrepentimiento de aquellos que han caído en pecado. Es decir, toman la actitud de Simón, el fariseo. No obstante, Jesús es completamente distinto. Él no solo, hermanos, escuchen, Él no solo observa nuestro mal pasado, sino que concede por su gracia e indulgencia el que podamos ser perdonados a causa de acercarnos a Él, quebrantados en nuestros corazones, llenos de fe en Él y de sincero arrepentimiento. Así fuimos perdonados porque confiamos en su palabra y en sus promesas. Y fíjense, y nosotros oímos en cierta forma las mismas palabras de gracia que oyó esta mujer. Otra vez, cuando nosotros recibimos el perdón, cuando aprendemos del Señor, de su bondad, de su gracia, al igual que esta mujer, en cierta forma podemos decir que oímos las mismas palabras de gracia que Él le dijo a ella. ¿Cuáles? Jorge, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amalia, tu fe te ha salvado, ve en paz. Omar, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Juan, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jonathan, tu fe te ha salvado, ve en paz. Candy, tu fe te ha salvado, ve en paz. Luis, tu fe te ha salvado, ve en paz.